Muy bien. Damas y caballeros, otra vez bienvenidos a la parte ya final, la segunda parte de esta presentación. Vamos a hablar ahora del tema de otro bolo que es protección física de mercancías. Escúchame, si estuviste atento en la anterior, en la primera parte, esto es un tema de comercio exterior. Así. ¿De acuerdo? Esto es un tema de comercio exterior. Si, digamos, hubiera un tema que sea organismos internacionales, este es un tema de comercio internacional. Me ubican un poquito. En este caso, hablamos de protección física de mercancías. Pues es un tema de comercio exterior porque estamos hablando de trasladar la mercancía de un país a otro. Eso es comercio exterior. Ya te dije, no importa si está, si es vecino, si está en Malasia, en Malta, ni da igual, ¿de acuerdo? Entonces, eso sigue siendo exterior, no es más exterior. Listo, así que atentos con ello. ¿Sí? ¿Empezamos? Empecemos entonces. Entonces, en este tema, si te toca este bolo, el título es Protección Física de Mercancías. Tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Este es un tema de comercio exterior, ¿de acuerdo? Donde hablamos de lo que es logística de comercio exterior. Logística de comercio es parte de la logística, ¿ya? Así como son los documentos aduaneros, también es este derecho aduanero. Entonces, hablando de temas de comercio exterior. ¿Qué más hay? Valoración aduanera. ¿Te suena un poquito? Pues todo eso. ¿Listo? Am, en protección física de mercancías, pues hablamos de lo que es las cualidades de manejar, administrar, manipular la mercancía y transportarla. ¿De acuerdo? También tenemos que hablar del monitoreo de transporte, el tema de la optimización, el tema de gastos y riesgos y por supuesto de eficiencia, ¿no? Podemos hablar del uso de la tecnología como el tracking, ¿no? Que saben que es el seguimiento de la mercancía en tiempo real gracias a las aplicaciones que ahora son gratuitas, ¿no? Antes nos cobraban, pero bueno, eran muy pocos los que había o sabían, pero ahora no. Todas las agencias despachantes, las empresas de las empresas exportadoras te dan ese servicio, ¿no? Y seguridad en la cadena de suministro, cadena de suministro. Entonces, todo tiene que ver con la logística, ¿ya? Esta partecita es para vos y para mí, ¿ya? No empieces tus exposiciones con esto, ¿ya? Siempre tienes que empezar con una carátula, ¿me entiendes? Bueno, lo que quiero es que te adentres de qué vamos a hablar. Pues como comprenderás, bueno, es una parte de lo que es el comercio internacional, el área de la logística puntualmente del comercio exterior. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de logística, hablamos de la carga, el transporte, almacenaje y entrega, ¿no? La mercancía tiene que llegar bien, ¿no? En perfectas condiciones, desde el lugar de fábrica, ¿no? Desde el lugar de donde se produce hasta la empresa que te está comprando. Él te dirá hasta dónde, ¿no es cierto? De acuerdo al Incoterm con el que has quedado, pues deberás cumplir. O hasta dónde es tu responsabilidad, ya después ellos verán. Pero es importante de que esa mercancía, ese producto, em, ese bien que estás vendiendo llegue muy bien, ¿no? Y tenga todos los elementos que puedan ayudar a que no se dañe el producto, ¿no? Especialmente con productos perecederos. Entiendes que es el término perecedero, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, habrá que ver con tipos de contenedores especiales, refrigerados. De esos vamos a hablar, ¿de acuerdo? Este cuadrito que los estoy viendo, tal vez están haciendo una captura de pantalla, genial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de logística, les decía, hablamos de carga, transporte, almacenaje, ¿no? ¿Cuál es el tema de cadenas más grandes y complejas? Abastecimiento y distribución global, mayor enfoque y valor agregado en el ahorro de costos, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a hablar. Este cuadrito ya te sirve más o menos de qué viene la cosa, ¿ya? Entonces, sin más ni más, empecemos.
hablemos del tema protección física de mercancías. Seguramente vas a hacer una carátula muy bonita, así que, bueno, seguro que lo va a ser mejor que esto que están viendo, ¿no? Esto es para ustedes, nada más. Entonces, haces tu presentación del tema y bueno, de los tips les voy a hablar al final de la presentación, ¿ya? Este tema es cortito, es técnico, es práctico. Miren alguna cosa que te puedo decir. En este tipo de temas, muchas veces lo he visto, así, postulantes como ustedes que han decidido tomar esta modalidad de egreso, van con su chaleco y su casco a exponer, les cuento. Se ve bonito, se ve interesante, ¿no? Y algo interesante también que hacen es llevan, ¿no? Todo tipo de productos y ahí muestran los envases, embalajes, cajas, cartones, sacos, etcétera, ¿no? Lo llevan. E incluso hacen simulaciones, ¿no? De que cuando termine la exposición, voy a ir a la parte práctica, dicen, ¿no? Y luego, le piden ayuda a alguien, algún amigo, amiga, familiar incluso, igual viene con chaleco y casco, hace la entrega, la persona que está exponiendo eh, firma el documento de entrega, ¿no? Del producto y hace ¿cómo se llama? El desempaque, ¿no? Del producto, muestra el producto así, ¿no? Se ha cumplido las condiciones, de esta forma se tiene que hablar, empieza a leer el pictograma, hace una demostración bonita del, de esta protección física de mercancías. Bueno, son tips, muchachos, todo sirve, ¿listo? El tema es que te diviertas, que en el buen sentido, ¿no? Me refiero, te diviertas seriamente y que, bueno, hagas un trabajo muy innovador. Qué sé, yo sé que somos muy creativos, así que pues otros solamente exponen y ya es otra cosa. Pero les doy esos tips porque lo he visto y nos ha parecido interesante. El tribunal interno, externo dijo, ah, qué bien, miren, esto tiene un valor más, ¿no? Entonces, todo suma, ¿está bien? Bueno, hablemos entonces de protección física de mercancías, ¿ya? Empecemos. Hablemos del contenido. Como la anterior eh, presentación, les muestro un índice. Puedes hacerlo en otro formato, lo que quieras, pero de esto vamos a hablar. ¿Para qué sirve esto? Para hallar la cancha. De acuerdo, pero te pregunté, ¿y qué criterio se ha aplicado para determinar y grabar un arancelario? Te están pidiendo de nomenclatura arancelaria. Sí, deberías saber un poco, pero digamos, no es hay un bolo que te puede tocar la nomenclatura arancelaria. Ahí tendrás que saber, pues, ¿no? Cómo se determina el grabado arancelario, partido arancelario, criterios todo eso, ¿no? Pero no, aquí no. Aquí hablamos de condiciones, ¿no? Cualidades, características técnicas, métodos, normas que dicen cómo debe manejarse la mercancía, las cajas, ¿no? Algunos le llaman mercadería, ¿no? Incluso han indicado de que mercadería se llama así cuando ya está en territorio nacional. Yo tengo mis observaciones porque en el texto dice mercancía y se acabó. ¿Está bien? Yo te puedo sugerir que utilices el término mercancía, no mercadería. ¿Ya? Pronto en el lenguaje coloquial no está mal, sí, se entiende, pero de forma académica y según la norma, la Ley General de Aduanas, mercancía. Ese es el término. ¿Ya? Repito, he visto, escuchar ese tipo de cosas. Bien, este es el contenido. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué deberías hablar en tu presentación? Por supuesto, protección física de la mercancía. Siempre hacemos una introducción y generalidades, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del elemento puntual, el envase y embalaje, ¿no? Manipulación y almacenamiento de la carga, del producto, de la mercancía. En envase y embalaje también están los paquetes, paquetería, picking, packing, ¿no? Todas cosas que tienen que ver con la agrupación de los productos. Los tipos de carga, ¿no? Hay diferentes, ya los vamos a ver. Estiva y tipo de, pues sabes qué es estiva, ¿no? Estivaje, ¿no? Estibadores.
Ahí está. ¿Te suena, no? Un poquito del estivaje es manejar, ¿no? La persona que se encarga de leer el pictograma y decir, esto es delicado, hay que manejar siempre en esta orientación, de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda. Ahí está todo. ¿No? El estibador es un profesional, ¿no? Entonces ahí está. Después, como cuarto punto, tenemos tipos y clases de contenedores. Pues ahí aquí te voy a dar unos tips bien importantes. A veces te voy a mostrar unos cuadritos de contenedores y a veces que hacen, tal vez por los nervios o qué, o alguien les ha dicho, y leen todas las características de los contenedores, cuánto de alto, cuánto de profundo, cuánto de ancho. No, no vale eso. Tienes que medir, ¿qué se llama? 20 pies, ¿no? Como es que ustedes saben, y cuánto es su volumen en volumen, perdón la redundancia, y cuánto es su capacidad en volumen y peso. Ya, eso memorizate. ¿Listo? Y ya está. Ya veremos, enseguida hablamos. Tipos y clases de contenedores, normales, secos, frigoríficos, ¿no? Y el sistema de manipulación de contenedores. Los contenedores también se manejan, utilizan grúas, ¿no? Los que sé que algunos de ustedes, si no todos, han debido tener la oportunidad de viajar a puertos chilenos, ¿no? Y pues ahí han visto ah, frente a frente, de cerca, estos equipos que manejan los que han hecho esos viajecitos, ¿se acuerdan, no? También, por supuesto, hablamos del transporte de contenedores, transporte combinado, multimodal o intermodal. La pregunta clásica es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Siempre preguntan eso. A ver, te vas a acordar. Si te toca esto, prepárate, van a preguntar eso. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Bueno, te voy a dar también algunos tips ahora, ¿ya? Y finalmente, los convenios internacionales de las normas ISO, por ejemplo, que implican el acuerdo internacional que tenemos, que se tiene, ¿no es cierto? Cómo se tiene que trasladar la mercancía, normas ISO, normas de calidad, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas debe tener estas cajas, ¿no? Inscritas, escritas, impresas, para que, digamos, cumpla estas normas ISO. Ya es en la parte final, simplemente es un acuerdo que tiene las naciones, un acuerdo de las Naciones Unidas que ahora te voy a compartir también. Como verán, este tema es técnico, práctico, no hay nada que interpretar, no hay nada que... aquí, si me preguntas bibliografía, por ejemplo, de esto, Ley General de Aduanas, y se acabó. ¿Está bien? Bueno, esta es la propuesta. Entonces, a ver, lo haremos de forma, de comillas, rapidita para que sea ágil esta segunda parte de nuestra presentación. Vamos. Lo primero que te había indicado, pues obviamente es hacer una introducción siempre, ¿no? La protección física de mercancías tiene que ver con A ver, ¿cómo tenías que hablar aquí? Primero, es parte del comercio exterior en la parte logística. Bien, ¿qué logística? Logística de traslado de la mercancía. La mercancía necesita o debe tener condiciones pertinentes y adecuadas para poder ser llevados de un lugar a otro. ¿De acuerdo? A esas condiciones, a esos elementos, a esos instrumentos, a esas herramientas, a eso se los conoce como envases, empaques, embalajes y todo lo que cubre o protege o cuida el producto tangible, el bien, la mercancía. ¿Me entiendes un poquito? Por ahí, en generalidad. Entonces, no te olvides, es parte del comercio exterior en el área de la logística. Logística, listo. ¿Cuál es traslado? Algo así puedes hacer una introducción. Perdón, ahora sí. Entonces, luego de que hemos hecho una introducción, ya podemos hablar de algunas cualidades o características como las competencias y obligaciones. ¿Cuáles son los elementos? El envase y embalaje, manipulación, ¿de acuerdo? El tema de déjame revisar esto, ahora sí, la estiva y el almacenamiento. Cuando hablamos del envase y el embalaje es tener la protección primaria y secundaria del producto. Manipulación tiene que ver con las personas que están, que tienen la misión de manejar, trasladar la mercancía, ya sea en aduana, en la movilidad, en almacenes, etcétera, etcétera.
La estiva es eso, ¿no? Cargar y descargar el producto. Y por supuesto, el almacenamiento. El almacenamiento se hará en matrices planas, ¿no? Tridimensionales, horizontales, verticales, qué sé yo, ¿no? En armazones, ¿me entiendes? Eso es el almacenaje, ¿no? Un ejemplito que te puedo dar si quieres ahondar bien, dominar este tema del almacenamiento. Busca almacenes de Amazon. Los, los sistemas que utilizan son geniales, son los mejores en el planeta, así que te puede servir de referencia. ¿Está bien? Bien, entonces estos cuatro elementos. Bien, ¿qué sigue? Hablemos de la condición del elemento que tiene contacto con el producto. Es el envase. Es un sistema diseñado para que los productos sean trasladados del sitio de producción hasta el consumidor final sin que sufran ningún daño. Bueno, escuchen esto, lo que acabo de hacer. He leído, no todo tal cual he leído, ¿sí? Todo. Por favor, no hagan eso, ¿ya? No se lee, ¿de acuerdo? No se lee en las presentaciones, no se lee. Está bueno que lo escribas, se ve clarito, ¿no? Bueno, ¿qué vas a decir? Mira, yo al inicio dije, ¿qué es el envase? Es el elemento que tiene contacto primario con el producto. Eso. El auditorio va a estar leyendo eso. Aparte, puedes parafrasear, si vale el término, puedes utilizarlo, ¿no? Es un sistema que es diseñado para trasladar la mercancía para que no sufra daños. Por ejemplo, así lo puedes definir. ¿Me entiendes? No vale. Muchas veces perdón que ya haga algunas recomendaciones, de todos modos lo voy a volver a hacer. Ponen muchas letras, demasiadas letras, y eso le quita valor, ¿ya? A tu presentación. Trata de no ser equilibrado, sobre un poco de letritas que te haga acordar, recordar lo que has estudiado. ¿Está bien? Porque obvio, has estudiado para ir a ese examen, no es un examen el todo o nada, ¿no? Así que seguramente ya puedes leer partecitas, por supuesto. Y ahí tenemos el envase, ¿no? ¿Qué es? Es el elemento, ¿no? La textura, el material que tiene contacto con el producto, de forma directa o de forma primaria, algo así. ¿Lo tienes? Bueno, ahí está. Entonces, hablando del envase, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, diferentes cualidades o características del envase. Deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo dice criterio de mercado. El envase, ¿qué tiene que ser? Debe distinguirse de los demás productos. ¿Está bien? Es como, por ejemplo, los envases de la botella Coca-Cola. La botella Coca-Cola, el envase de vidrio, tiene una forma, ¿no? ¿Te has fijado? No es igual que las otras. Bueno, por ejemplo, han hecho ese énfasis. Ya ahí con cuadritos siempre está bien distinguirse. ¿Qué tiene que tener el envase? Tiene que tener una cualidad competitiva, ¿no? Con hábitos de mercado, vale decir a la gente en qué tipo de envase le gusta comprarse ese producto y verse bien, ¿no? Eso es lo que tienen, esto de la buena imagen, aprovechan mucho los productos chinos, ¿no? Y lamentablemente el producto a veces no es bueno, ¿no? Entonces, los envases tienen diferentes funciones, ¿ya? Depende por su relación con la mercancía. Tiene una relación primario, secundario y tercera. Relación con la mercancía, estamos hablando del contacto con la mercancía. ¿De acuerdo? Ahí muchas veces tienen un envase, luego tienen otro sobre envase, ¿no? Entonces, dependiendo del producto primario, secundario, en ese orden. Por su capacidad, cuando hablamos de envases unitarios, múltiples, colectivos, rígidos y flexibles. Y por su carácter estratégico, ¿no? Son líneas de producción, muchas veces incluso son reutilizables, ¿no es cierto? Algunos envases, los cuales hay que tener cuidado, obviamente. Tiene que decir el producto que es el envase es reutilizable y otros no, son desechables. Múltiples de uso posterior, promocional, etcétera, ¿no? Lo que cuando vamos al cine, todo. Bueno, todo eso tiene que ver con el envase. Entonces, primero características, ahora según su función. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Calificación o cualificación. Calificación o cualificación es lo mismo de los envases. Este cuadrito, como verán, pues lo conseguí de ahí, de internet, ¿sí? Si buscas, vas a encontrar. Si no, este mismo, puedes utilizarlo.
Y bueno, ahí están los envases de vidrio, envases unitarios, envases, lo que habíamos indicado en la anterior diapositiva. Aquí están los ejemplitos, ¿no? Envases colectivos, envases rígidos. Y bueno, ¿no? Te decía que a tu exposición puedes llevar alguno de estos elementos, ¿no? Repito, muchos llevan como una especie de tiendita arman en la exposición. No harto, ¿no? Unos 5, 8 productos llevan, ¿ya? O sea que suma y bastante bien, ¿ya? Envases de uso posterior, ¿no? Como estos baldes, ¿no? Realmente en pintura. Y bueno, ¿no? Es reutilizables, digamos. ¿Qué más? Em, Hay algunos envases promocionales también, los cuales obviamente sirven para colocar un producto en el mercado, a veces es nuevo. Las características para la función de envase son que el producto tiene que conservarse en buena forma, ¿de acuerdo? Tiene que cuidar las propiedades físico-químicas, ¿no? No se eche a perder, ¿no es cierto? La protección, proteger el producto de agentes externos, ¿no? El medio ambiente, humedad, temperatura extrema, radiación, entre otros. Y otra función que debe tener el envase es la adecuación, ¿no? Vale decir que tiene que ser transportable, que no tiene que ser, digamos, tóxico y que además pueda almacenarse, guardarse, no sé, en un refrigerador o a temperatura ambiente. A eso se llama adecuación. Esas son las funciones del envase. ¿Está bien? Entonces, estos envases tienen características también. Acabamos de ver las funciones. Ahora vemos las características. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus características resistentes? Así puedes anotar estos 6 elementos, o unos 4 o 3 o más. El tema es que lo expliques. No vale como decir ser resistentes, ser herméticos, o sea, leerlos como tal. No. Ser resistentes a la manipulación, al tiempo, al clima, al transporte, y ser herméticos, tiene que estar bien cesados, bien aislados, ¿no es cierto? Si es hermético, si es hermético, ¿qué pasa? Que hay envases que se pueden abrir y cesar. ¿No es cierto? Es la diferencia. Cuidado, aquí ser hermético, bueno, estás totalmente cesado. Si es hermético, que se puede cesar y abrir. ¿Entiendes la diferencia, no? Bueno, impedir entrada de gases compatibles con productos y diseño de manipulación. Muchos envases dicen maneje de este lado, de este otro lado, abra aquí, dicen, ¿no es cierto? Bueno, o jale de aquí, no sé, sabes de lo que te hablo. Entonces, a eso se refiere esto. Eso tienes que explicarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tienes que mostrar cuando si te toca este tema de protección física de mercancía? Claro, cuando hablamos del envase, debo hablar también del embalaje, ¿no? El embalaje generalmente sirve para transportar. El envase generalmente es el producto que tiene que ver con el consumidor directo. El embalaje, en cambio, traslada muchos envases, ¿ya? Embalar, ¿no es cierto? Agrupar. Hay un término también que utilizamos en comercio, se llama unitarizar, ¿no es cierto? O paletización, ¿también te acuerdas de esos términos? Bueno, de esos, ¿ya? Entonces, pero vamos, el embalaje es un material que envuelve o contiene al envase. Generalmente es un elemento secundario terciario. Mira este cuadrito, creo que es clarito. ¿De acuerdo? Tendrá un efecto directo en los costos, manipuleo, estiva y precio y calidad. Claro, hay que tratar de hacer de que estas cajas no sean grandes. ¿Por qué? Porque en un contenedor, cuando hagas la cubicación, hagas cubicar, pues vas a tener cajas muy grandes y y el producto es pequeño. Entonces hay que hacer un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces es el embalaje el cual, digamos, te va a generar o va a determinar el tema de costos para un tema de volumen en contenedor, ¿no? Como estas cajas para motocicletas, por ejemplo, han visto quien en las tiendas venden, ¿no es cierto? Entonces el embalaje generalmente es secundario, terciario y bueno, no está necesariamente en contacto con el producto. El envase es el que está en contacto con el producto. ¿Está bien? ¿Qué más? Respecto del embalaje, lo mismo. Hay algunos elementos, características, ¿no? Funciones y todo eso que hemos visto del envase, igualito del embalaje. Se debe analizar, dice, de acuerdo al criterio de manipulación. El envase
perdón, el embalaje tiene que tener estas indicaciones. Esta flechita que ven significa que es hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Eso se llama características del producto. Tipos de mercancía en peso y volumen. Se pesará como cuando envías productos por menor o por mayor. Lo primero que hacen. Y además tienes que tener un ciclo de distribución. ¿Qué significa eso? Un tema repetitivo, ¿no? ¿Qué cajas son? ¿De qué empresa es? Ah, de la empresa de muebles. Ah, ya, ok. A este tipo de productos se tiene que dar este tratamiento. Eso es un ciclo de distribución. ¿Por qué? Porque ya se conoce la marca o el producto. Ya, les repito, son criterios de manipulación respecto del embalaje. Pasamos a los embalajes, perdón, decía porque leí otra cosa. Embalajes y herramientas. ¿Qué pasa? Estos embalajes lo habíamos visto eh, de elementos duros, ¿no? Como cartón, vidrio, plástico, te ubicas, ¿no? Aquí también hay estos blandos, estos embalajes blandos que te decía, se los llama como, los conoce como los sacos, los big bag y los pallets para la paletización o unitarización. ¿Lo tienes? Entonces, los sacos será y los big bags servirá para productos a granel. ¿Entiendes qué es a granel? Bueno, son esos productos que no tienen forma, ¿no es cierto? Como los granos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son totalmente flexibles y generalmente son de fibra, ¿no? Que, digamos, son muy resistentes, ¿no? Y eso se utiliza, repito, para productos que no tienen una forma geométrica, no son cajas, ¿ya? Son productos a granel, granos, entre los ejemplos que puedes dar. ¿Lo tienes? Y los pallets, ya te dije que es para unitarización, paletización. Recuerda que hay dos tipos de pallets, ¿no? El estadounidense y el europeo. Cada uno tiene medidas diferentes. No son tan diferentes, pero hay las medidas. Son esos dos que manejamos, ¿no? Algunos son de madera, otros son de plástico, ¿no? Bueno, y estas entradas generalmente son para las grúas, uñas, ¿no? Medios de transporte que se utilizan en los almacenes. ¿Estamos bien ahí? Entonces también se los conoce como embalajes. Sí, lo mismo te decía cuando hablamos de las funciones. La función del embalaje, ¿cuál es? Proteger el producto para traslado, transporte y manejo. ¿Está bien? Nada más. Sí. La caja contenedora pues tendrá los requisitos que se necesitan para poder trasladarlos de forma correcta. ¿Qué características debe tener los embalajes? Ahí está, informar, ¿no es cierto? Mediante grafismos o dibujos, pictogramas, puede ser, ¿no? Cómo debe realizarse la manipulación. Por eso el estibador es un profesional que sabe leer pictogramas. Ahora incluso ya no solamente, ya ni siquiera son los pictogramas, ahora tienen un código QR donde cuando el estibador, ¿no es cierto?, utiliza la herramienta, hace el scan del QR y ahí están todas las instrucciones de manipulación. Eso ahora se está utilizando, ¿no? ¿Sabías? Sí. También otra característica de los embalajes es identificar, ¿no? Para el soporte de información, qué características debe tener para el transporte. Proteger, ¿no? De ambientes, ¿sí? Frío, calor, humedad. Exhibir el producto que no esté envasado, como las sandías en caja, por ejemplo, es un ejemplo bien interesante. Y facilitar la manipulación, ¿no? Que no sean cajas muy grandes para que no podamos, como que no podamos alzar, digamos, ¿no? Entonces, es como ahora los televisores, ¿no? De 80, 85 pulgadas. Así o si se necesitan dos o más personas para trasladar. Bueno, ahí ya se rompe un poquito el tema mm, del embalaje. Sin embargo, vienen con medidas de seguridad, con Plastofor, ¿no es cierto? Y otros elementos más que tienen que cuidar la mercancía. Estos son, digamos, lo más relevantes, los más importantes. ¿Tiene otras características los embalajes? Ponle, de acuerdo, puedes hacer una lista que te puede ayudar. Este cuadrito lo he sacado de internet, este que están viendo, materiales utilizados para el embalaje. Esto, por ejemplo, por favor, no rayen la pizarra, si no voy a tener que quitar todos los permisos, ¿ya? Por favor, no lo hagan.
Bien, entonces lo que... Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de una descripción, les decía esto, por ejemplo, estos cuadros que están viendo, lo van a ver en internet, hay harto esto. ¿Listo? No lo copies, no lo llenes. Esto está, por ejemplo, muy cargado, exagerado, y estas diapositivas a veces presentan, ¿no? Por ejemplo, tipos de material, papel y cartón, así largos, se hacen copiar, pegar, ahora incluso hay aplicaciones, ¿no? Que le tomas una foto y luego lo vuelves editable y tal cual están en sus días. Pues no hagan eso. ¿Ya? Ahorita estos cuadritos, papel y cartón, metales, vidrio, simplemente deja que el auditorio lea toda esta parte, ¿ya? Tú no necesitas leer todo esto. De madera, por ejemplo, ¿no? Como ahora les comentaba, las motocicletas llevan envases de madera, ¿no es cierto? ¿No? Las bicicletas, las motocicletas, es decir, vienen en ese tipo de maderas. Los muebles vienen en cartón, por ejemplo, esos de melamina, ¿no es cierto? Cartón corrugado, calaminado, em, diferentes tipos de texturas, ¿no? De la imagen. Entonces, para eso sirve esto. De aquí, por ejemplo, puedes dar un ejemplo, de unos dos o tres, más que suficiente. Materiales utilizados para el embalaje. ¿Lo tienes? Repito, este cuadrito, por mi experiencia, varios muestran. Yo siempre digo, pero yo creo que en alguna de estas cursos de actualización les he dicho que no usen tal cual. Pero bueno, te estoy aconsejando otra vez. Ya, sé que no lo leas, a eso me refiero. Y no presentes cada uno en una diapositiva o cada dos. Bueno, vale. Sí, así como estoy haciendo yo, por ejemplo, puedes colocarlo. Y papel y cartón. Por ejemplo, esto y esto para este y este producto. Y ya, ¿está bien? Vale. Am, los tipos de embalaje. Factores en el proceso de embalaje. Hay condiciones para... Recuerda que ya el embalaje es el que es lo que vas a agarrar, lo que se agarra, lo que se utiliza para para el transporte, ¿me entiendes? Por eso es importante que cumplan ciertos elementos, factores, naturaleza, el tema de que sea transportable, que cumpla condiciones del transporte, ¿de acuerdo? Y que un tema de costos, repito, que tienes que fijarte, que no sean cajas muy grandes, muy pequeñas, muy ajustadas, todos esos elementos, los factores del cómo se hace el proceso de embalaje, tienes que tomar en cuenta esos elementos. Naturaleza, transporte, condiciones, costos y tipos. Pues de esto, obvio, sabes a qué se refieren estas imágenes, pictogramas, ¿no? Marcas y pictogramas en un empaque o embalaje. A ver, estos pictogramas, ¿no? Son conocidos mundialmente, ¿de acuerdo? Todos los conocemos, todos sabemos. Este vasito de champán parecido, ¿no? Sabemos que es frágil, que se desliza. Bueno, eso en algún momento lo hemos visto, lo hemos leído, ¿no? Hay que ver para temperaturas altas, a la lluvia. Todos los pictogramas son un lenguaje universal de uso de embalajes, generalmente para el transporte, traslado de mercancías a nivel local o a nivel internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué dice aquí? Los pictogramas internacionales son los símbolos utilizados al finalizar el embalaje de producto. Bueno, ya te dije, no lo leas, pero hoy día sí. Puedes leerlo, no pasa nada, pero en tu exposición no lo leas. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? Estos pictogramas, ¿de acuerdo? Deben estar en un lugar visible, ¿no? Por eso van a ver, generalmente en las cajas les ponen un scotch, ¿no? Para que no se borren. ¿Sí? Es un elemento importante. Estos pictogramas tienen que estar bien protegidos, ¿de acuerdo? Por eso justamente ahora ya están viniendo las cajas viniendo, porque me consta que hemos importado algunas cajas con QR. Entonces ahí está todas las instrucciones, ¿no? De cómo se tiene que manejar la mercancía. Y en el contrato dice, revise el código QR para una correcta o adecuada manipulación de la mercancía.
haces un scan y ahí lo tienes, ¿no? Pormenorizado, detallado, o sea, a la izquierda, a la derecha, 1 grado, 40 grados, al detalle está. ¿Es mejor, es peor? No lo sé. Pues es un tema de percepciones. Listo. Y aquí hay un elemento importante, clarísimo, diferencia de base, empaque, embalaje, paquete, ¿de acuerdo? Picking, packing, todos estos términos que ustedes conocen y utilizamos. Ay, Pero el genérico son envase y embalaje, ¿ya? Envase y embalaje. Bueno, el envase es el que está en contacto con el producto y el embalaje es el que tiene que ser la unidad de agrupación o unitarización de varios envases. ¿Me entienden? El embalaje y el envase. Mira esto que te voy a decir. Se me acaba de ocurrir. El envase es el comercio exterior y el embalaje es comercio internacional. ¿Y? ¿Captas? Bueno, algo así. Listo, entonces la diferencia simplemente es el contacto con el producto. ¿Ya? Otra captura de pantalla de ahí de internet me he descargado esta imagen. Igual, lo mismo, tipos de carga, tipos de producto, carga general y a granel. La pregunta que te van a hacer es siempre, ¿cuál es la carga que más se utiliza? ¿Qué vas a responder? Carga general, o el famoso dry van, ¿de acuerdo? Siempre preguntan eso, creo que se ponen de acuerdo. ¿De acuerdo? Carga general, cualquier producto que se, no cualquiera, mira el error que estoy cometiendo. Generalmente, utilizaron ese término, cuando se exportan o se importan productos, ¿no? Que no tiene un tratamiento especial, se lo denomina carga general. Esa es la forma adecuada. ¿Ya? Y a granel entiendes, ¿no? Como esos donde se utilizan granos, ¿no? Productos que no tienen formas, y se utilizan sacos, Big Bag, todas esas cosas, ¿te acuerdas? Vimos de eso, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto o de la naturaleza, hablamos de productos perecederos, productos frágiles, o productos peligrosos, extradimensionados. Estos extradimensionados, por ejemplo, utilizan contenedores flat, ¿no? Esos que no tienen puertas a los costados, ¿cierto? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, los tipos de carga se los denomina excepciones por tipo de producto o por su naturaleza. Este es importantísimo que vaya a tu presentación, ¿ya? Y después es una foto, bueno, algunas cosas que podrías explicar. ¿Qué es un tipo de carga frágil? Ejemplos. Ah, pues esto, lo otro, ¿no? Entonces, realmente son vajilla, ¿no es cierto? Incluso frágil también se los conoce como a los productos de farmacéuticos, ¿no? Peligrosos, ¿no? O de uso exclusivo del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se les llama tipos de carga. ¿Está bien? Aquí hay algunos ejemplos de unitarización o paletización. ¿Estamos de acuerdo? Donde vean ahí cilindros o tusiles, no siempre son como estas cajas, ¿no? También se llama apilado, apilar cajas, también se llama apilamiento, paletización, unitarización. Todos los términos se utilizan. ¿Para qué es eso? Para hacer la cubicación correcta dentro del contenedor, ¿no es cierto? ¿Cuántos van a entrar, etcétera, ¿no? Y eso obviamente reduce costos. Esto es bien importante que lo expliques. ¿Qué es unitarización? ¿Qué es paletización? ¿Cuándo se utiliza? ¿Por qué se utiliza? ¿En qué tipo de productos? Eso tienes que explicarlo o responder si te preguntan. ¿Ya? Tipos y clases de contenedores. Pues justo lo que decía. Lo que normalmente se utiliza son la carga general. ¿No? Si hablamos de contenedores, de los térmicos, entiendes que se refiere a productos con cuidados o condiciones especiales, ¿no es cierto? Como por ejemplo productos generalmente perecederos, ¿no? Carga específica es cuando, digamos, tenemos el traslado de productos que tienen un tratamiento especial, armas, por ejemplo, ¿me entiendes? Medicamentos, ¿no? Propósitos especiales, justamente muy parecido a lo que es la carga específica.
Y el tema de circulación local, ¿no? Aquí, por ejemplo, contenedores, ¿han visto esas empresas que trasladan valores, dinero, por ejemplo, los BRICS, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, o simplemente frigoríficos, ¿no? Que así se les llama a las donde producen carne, este, luego del faineado, pues suben a vehículos frigoríficos, ¿no? Que tienen ya su, un ambiente cesado a temperaturas adecuadas y pues a eso se llaman de circulación local, ¿ya? Entonces, estos son los tipos y clases de contenedor. Así los mencionas y así das un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos respecto de los contenedores? Este cuadrito te va a servir. Es un resumen de la cara general, conocido como dry van, lo que te comentaba al inicio, y también de esos ventilados de carga específica, y los que son líquidos, graneles, gases, ganado, automóviles, térmicos, aislantes. Bueno, comprendo, ahorita estoy leyendo. Esto, por ejemplo, esto que estás viendo aquí, pues, así escribirlo tal cual, hacerlo una presentación más bonita, no lo sé. Pero el tema es de que la mayoría de estos son los tipos y clases de contenedores. Ahora, carga específica para líquidos. Bueno, ¿qué es eso? Pues se supone que tú conoces, son conocidos también como cisternas, ¿no es cierto? Donde se traslada generalmente combustibles o aceite, ¿no es cierto? También agua, ¿no es cierto? Bueno, diferentes tipos de líquidos. Entonces, para eso se utilizan. No necesariamente no necesariamente son térmicos, simplemente son tanques, son cilindros, los cuales obviamente se pueden trasladar. Una pregunta bien interesante respecto de la protección física de mercancías y hablando de contenedores, sirven para trasladar cosas, ¿no es cierto? De acuerdo a la carga, al tipo y todo eso. Ok. ¿Y cómo se traslada el gas? Preguntan. Pues no se utiliza ninguno, ¿no? Se utiliza viaductos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso no es un contenedor, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay algunos elementos importantes. De aquí quería llegar. Tipos de contenedores, y aquí viene un detalle. Les decía, este cuadro igual van a encontrar en internet, pero ¿qué es lo que ocurre? De que nos ponemos a leer todo esto, cuánto es de ancho, cuánto es de largo, cuánto es de alto, y no necesitas hacer eso, ¿ya? Sabes que hay los de 20 y los de 40, ¿cierto o no? Listo. ¿Qué más? Necesitas su capacidad en volumen, 33 metros cúbicos, y listo. Y en capacidad, estamos de toneladas, 20,150. ¿Mm? 20 toneladas. Un vehículo, por ejemplo, de estos, normalmente pesa entre 2 a 2,5 toneladas, más o menos. Entonces se puede hacer el contenedor y el vehículo juntos. ¿Cuánto pesan? Depende, pues, cuánto es el contenedor. ¿Está full? Sí, pues el contenedor habrá que ver cuánto pesa la mercancía. Ten cuidado con eso. ¿Qué pasa? Muchas veces también es una pregunta que se les realiza en estos exámenes. Si el contenedor tiene un volumen de 30 metros cúbicos, ese volumen pesa, esto es capacidad, ¿no? Puede cargar hasta 20, porque si le pones, digamos, 22, este contenedor se va a rajar, se va a doblar, se va a deformar. Eso quiere decir, ¿me entiendes? Y va a rendir, ¿no? No se va a poder, cuando una grúa lo alce de donde tiene que alzarlo, ¿no? Se va a romper, la base se va a caer, ¿me entienden? Eso es su capacidad en toneladas. Entonces, si le pones 20 o menos, pues va a resistir, ¿me entienden eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero esto es lo que ocurre. Eh, el volumen no se mueve. Lo que sí puede variar es el peso, ¿me entiendes eso? No siempre es 20. ¿Qué tal si aquí le pongo este algodón? ¿No? Sus 33 metros cúbicos no va a cambiar, pero tú crees que va a pesar, full está el contenedor. ¿En serio? ¿Va a pesar los 20? Va a ser menos. Así esté prensado, siempre va a resultar menos. ¿De acuerdo? Esponja, pipocas. Estoy siendo exagerado. Pero hay productos así que no necesariamente
tiene que, digamos, cumplir el volumen sí, el volumen sí. Por eso muchas veces entre exportadores o importadores, digamos, comparten un contenedor. Dice, pues yo voy a llevar, necesito medio contenedor. Y el dueño del contenedor dirá, ok, puedo alquilar, ¿no? La mitad, porque tengo a otra persona que también va a llevar productos parecidos. Bueno, se puede hacer eso. O si no, directamente el contenedor va a la mitad o a tres cuartos, en ese sentido. ¿Me entienden? Entonces, ya eso se llama para utilizar la capacidad total. Escucha bien, para utilizar la capacidad total del contenedor se debe cubicar volumen total dividido entre el volumen de cada caja. ¿Sabes qué es el volumen, no es cierto? Ancho por largo y por alto. Mides todos los lados de esa caja y digamos te sale, no sé, digamos, 0,5 metros cúbicos. Y como el contenedor tiene 33 metros cúbicos, lo divides, digamos, 33 entre 0,5, te saldrá 66 cajas. 66 cajas puedes colocar aquí, pero fíjate cuánto pesa esas 66 cajas, ¿entiendes eso, no? Bueno, si digamos 50 cajas ya has llegado a las 20 toneladas, ya no, pues no vas a ocupar todo el volumen, solo vas a ocupar. Por eso estos dos elementos son los que tienes que saber, ¿sabes? Termino con esto. Te estoy diciendo, contando cosas que a veces preguntan. ¿Ya? Los tipos de contenedores, cuando hable, conocemos los dry van de carga general, el de 20 pies, ese es su nombre, ¿ya? Y tiene una capacidad en volumen de 33 metros cúbicos y una capacidad de carga de 20,15 toneladas. Listo, te vas al otro y se acabó. No, no vale indicar de esto, lo otro. Pero si te preguntaran, es más o menos como te vine explicando, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Hay que, el término que es cubicar. ¿Cómo se hace eso? Divido el volumen total entre el volumen de cada caja. Divides y te sale el número de cajas. Listo. Muy fácil, ¿no? Bueno. Ya está. Entonces, igual vas a buscar, vas a mostrar otro tipo de contenedores. Ahí está donde dice el título aquí, unidades y medidas. ¿Ven? Así, estos cuadritos los saqué de internet y pues nada, los estoy mostrando. Y lo mismo, ¿no? Este tipo de Open Site, lo mismo, tiene un volumen de 32. Y bueno, ya tú explicarás para qué sirve, por ejemplo, para este tipo de productos. Estos son los flat rack, lo que te decía, ¿no? Esos que no tienen forma o tienen, digamos, un volumen mucho más grande. Por eso que las alas, los costados, están abiertos, ¿no? Estos son los contenedores, básicamente las plataformas para trasladar este tipo de contenedores. ¿Está bien? ¿Qué más? Los reefer isotanks, ¿no? Isotank significa que son tanques de la misma medida, ¿de acuerdo? Que tienen una cualidad uniforme. Todos los isotanks miden lo mismo. Eso significa ISO, lo mismo, ¿de acuerdo? Estándar, no te olvides, ¿ya? Eso significa. ¿Ya? ¿Qué más? Como te dije, siempre volumen, capacidad, con eso, ¿ya? ¿Ves? Voy mostrando. Este tipo de contenedores que estás viendo en la foto, que los Unit Load Device, los ULD, sirven, por ejemplo, para medicamentos, para vacunas, para esas cosas. ¿No? Productos altamente peligrosos, altamente, digamos, volátiles, ¿no? Para eso sirven este tipo de controles y obvio, el medio de transporte tiene que ser el aéreo, generalmente, ¿no? Y para eso en la guía aérea dirá, pues, qué tipo de contenedores, qué tipo de productos, qué tipo de cuidados y todo eso. ¿Está bien? Y bueno, ya está. Transporte y manipulación de embalaje. Eso ya conocen, son todos los equipos e instrumentos móviles que se utilizan que se usan dentro de un almacén, ¿no? Están las casetillas, los vehículos de tránsito, bueno, se llaman grúas, ¿no? Uñas, así también se llaman a estos vehículos. Por eso te comentaba al inicio, revisa almacenes de Amazon, conoces la empresa Amazon, ¿no? Cómo manejan los productos que compramos del exterior, todas cosas, van a ver un sistema bonito tienen
y te va a dar una información técnica muy precisa, ¿no? Se utilizan matrices horizontales, verticales, armazón. Es genial esa explicación. No por nada almacenes se estudia 4 o 5 años, es una carrera, eh, jóvenes y señoritas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Seguimos en transporte y manipulación. Este tipo de equipos, ¿no? De vehículos, también sirven para trasladar este tipo de contenedores, pero sirve para un elemento importante, se llama apilamiento, ¿lo ven? Apilamiento, ¿entiendes qué es ese término, no? Colocar uno sobre otro y ya, ¿no? Entonces igual ese tipo de grúas que se utilizan para poder manejar, manipular los contenedores. Se supone que dentro de esos contenedores están los embalajes, ¿no? Bueno, y alguna otra información más que tú ves si le colocas o no. Yo he puesto la mayor cantidad de información que obvio quiero compartir con ustedes y lo puedan colocar. ¿Qué es esto? Son equipos, ¿no? Vehículos, ¿no? De transporte dentro de un almacenamiento, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Frontal para contenedores vacíos, frontal cargados. Bueno, ahí está. Y estos son los famosos arcos, ¿no? Arcos donde, que los conocen también como pórticos, ¿no? Donde claramente en estos arcos donde se pesa luego de la tara, ¿sabe lo que es tara? ¿Sí? Vale decir, digamos, un contenedor vacío, ¿cuánto pesa? 2 toneladas, ok. Con la mercancía, ¿cuánto pesa? 15 toneladas. Ya. La tara, hay que hacer una tara entonces. ¿Qué pasa? Esas 2 toneladas que pesaba solo el envase vacío, se tara, vale decir, se coloca en cero. Y cuando ya se ha hecho la tara de ese contenedor, vale decir, lo he puesto en cero, ya no importa el peso del contenedor. Cuando coloco la mercancía, ¿cuánto va a pesar la mercancía? 13 toneladas. El peso bruto de la mercancía es 13 toneladas. ¿Entiendes? Eso es tara. Bueno, luego de haber hecho la tara del contenedor, pues ya estos pórticos lo que hacen incluso es levantar. Escucha, obvio, la mercancía, levantan el contenedor y el vehículo, ¿sí? Que regularmente o generalmente llegan a un peso bruto de 30 toneladas, 30 a 32 toneladas, incluido el vehículo. Para eso sirven estos. Y obvio, también sirven para manejar contenedores, etcétera. ¿Me entienden? Para eso sirven. Ya. Vean esto que son movibles porque tienen neumáticos. ¿Me entiendes? Por eso decía, este tema de protección física y energía es bien técnico, muy práctico. Es irse a aduana, ponerse el casco y empezar a manejar todas las cosas. ¿Está bien? Bueno, ahí está. ¿Qué más? Ah, vamos concluyendo. Por supuesto que en el transporte de contenedores, hablamos del famoso transporte multimodal e intermodal. ¿Entiendes qué es eso, no es cierto? Cuando utilizamos diferentes tipos de vehículos, porque el medio, ¿no es cierto? Es diferente. Puede ser un terrestre, ¿no es cierto? Puede ser aéreo, puede ser marítimo, ¿no es cierto? Fluvial, lacustre, todo eso que tú conoces. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el punto? La documentación, ¿no? Entonces se sabe que el transporte multimodal se caracteriza por emplear más de un tipo de vehículos para transportar la carga desde un origen a su destino, mientras que el transporte intermodal mueve unidades de carga unitarias. Un elemento importante para cesar esto, para tenerlo clarito, y la pregunta que siempre te van a hacer, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que el transporte intermodal implica el uso de varios contratos de transporte. Esa es la diferencia. Después entiendo que son diferentes modos y medios de transporte. En el transporte multimodal, en el transporte multimodal solo se usa un documento.
¿de acuerdo? Porque se sabe, yo voy a utilizar esto, bueno, voy a llevar productos desde Bolivia hasta, ah, hasta Alemania. Bueno, entonces, ¿qué? Necesitas, obvio, ¿no es cierto? Que se sabe que va a ser el transporte terrestre primero y después marítimo, ¿no? Pues eso se supone. Entonces, en cambio, el intermodal, dependiendo de las condiciones, el tipo de seguro también va a intervenir, o sea, dependiendo se depende de varios factores. Para cada tipo, el intermodal se utiliza este, un contrato para cada tipo de transporte. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Lo tienes clarito? Ojalá que sí. ¿Ya? Y te decía, concluyamos. Cuando hablamos de del transporte en logística, hay que considerar los elementos que hacen al tema de costos. Hablar de costos de transporte, capacidad por mayor o menor, la frecuencia de viajes, por eso cuando uno exporta o importa se registra en el padrón de la aduana como habitual o no habitual, ¿sabes, no? Bueno, y en la trazabilidad no te puedes salir de la ruta trazada, ¿no es cierto? Por la aduana, no puedes ir por aquí y por allá, voy a tomar un atajo, no hay eso, ¿no? Y por supuesto algunos otros factores que mm, pueden afectar al precio o al servicio. Entonces, las variables que debes tomar en cuenta para el tema de transporte. Este cuadrito también pueden tomarle una captura, una fotito. Es una diferencia entre multimodal e intermodal. Intermodal, dice, utiliza unidades de transporte intermodal, por lo que son necesarios diferentes documentos. Diferentes documentos. Multimodal. Dice, la mercancía permanece siempre unida, lo que permite usar un único documento de transporte. Esa es la diferencia, digamos, genérica. Ya el tema de la planificación, coordinación, pues repito, dependiendo de dónde estés llevando, qué productos estés llevando, de dónde, bajo qué condiciones, tal vez alguna normativa, alguna restricción, bueno, depende de muchas cosas, pero el tema generalmente es el de documentos. ¿Ya? Y terminamos con los convenios internacionales que para las normas ISO, ¿de acuerdo? Que está determinada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ya, obvio, UNCTAD está en inglés. Ya, yo estoy leyendo el cuadrito, dice Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si te puedes memorizar, genial, si no, pues léelo, no es tan grave. ¿Está bien? Para el tema de las normas ISO, las condiciones bueno, las normas de calidad son una cosa, la norma 9000, 9001, eso muy bien entienden, la 14000, pero las normas ISO de traslado son un poquito diferentes, de acuerdo, que ahora te voy a mostrar, y que generalmente sirven para, digamos, que el conocimiento sea universal, ¿ya? Este cuadro que lo tienes aquí te sirve y luego puedes mostrar este otro cuadrito. Hay otros cuadritos mejores, más bonitos, más explicados, que sean. Entonces, esto parte de las normas ISO que deben cumplir los embalajes. ¿De acuerdo? Ahí están esas normas, ¿no? A ver, me permiten leer un hito. Dice ISO 780. Instrucciones de manejo y advertencia. Ah, mira, ¿de qué tiene que ir? Más o menos esta descripción. En tu exposición puedes leerlo y cuando hagas la parte práctica de tu exposición, puedes mostrar estos elementos. ¿No? No todo, pues obvio, no siempre tiene todo, pero los más relevantes, los más vistosos, eso se puede decir, eso pertenece a la norma ISO 780. Este pertenece a la norma ISO 13270, algo así, ¿me entiendes? Ilustra mucho eso. ¿Ya? Mira, yo te confieso, no me sé esto de memoria, pero sé dónde conseguirlo, la información, así que no tengo mayor problema. En una exposición, pues habrá que memorizar algunos o todos mejor. ¿Ya? Entonces sabes que es un examen. Entonces, si te muestro estos temas, porque son los que más o menos debes mostrar. ¿De acuerdo? En Bolivia, en el tema de la normalización y calidad, hablamos del Instituto IBNORCA, que es una institución privada. ¿Ya? Si quieres certificación de calidad o certificación de uso y manipulación para comercio, también te sirve. IBNORCA está reconocido. ¿Ya? Bueno, repito, no es obligatorio, no es una norma, no es un requisito, si quieres, es privado. ¿Ya? Listo. Y eso es todo, estimados estudiantes.
Como verán, protección física de mercancías es cortito. Yo lo hago muy largo porque explico mucho, pero en realidad es muy cortito. ¿Está bien? Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Por favor, adelante, les escucho. Pueden escribir si quieren al chat. Muy bien. Entonces, creo que quedó clarito. Bueno, como les dije, no hay mayor ciencia en esto. Esto simplemente es técnico, práctico y lo más pragmático que puedes. Algunas recomendaciones, queridos estudiantes, para ir terminando. Por favor, por favor, por favor, nos vayan ya. Voy a tener que anular todas sus participaciones. Si no. A ver, voy a revisar quién está haciendo esto. Por favor, ya. Bien, entonces, Israel Loza dice, buenas noches, licenciado. Con respecto al tratamiento que deben recibir las mercancías peligrosas según el tipo de transporte utilizado, se podría mencionar como, por ejemplo, el código IMDG en el transporte marítimo. Es por el tema de manipulación y embalaje. Pues el tema es que tengamos la información adecuada y correcta. Por ejemplo, aquí, otro elemento importante que te pueden preguntar y todo eso, para las mercancías peligrosas en ese sentido, digamos, ¿a qué le llamamos? Armamento, digamos, sí, pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿No es cierto? El Ministerio de Defensa es el único autorizado para, ¿no? Para el tema de importación, exportación de productos de medicamentos, por ejemplo, ¿quién? Ministerio de Salud. No lo puede hacer cualquiera. Una empresa privada lo puede hacer, pero tiene que pedir los requerimientos, requisitos, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí, sí tiene que estar toda la información necesaria. ¿Ya? Bueno, si quieren pueden seguir escribiendo. Por favor, nos vayan la presentación. Algunas recomendaciones les decía, estimados estudiantes, responsabilidad en la investigación. Permítame decirte esto clarito. El examen de grado es para personas responsables, personas que tienen un alto grado de disciplina y responsabilidad. Vas al sorteo, te toca el tema, ya no tienes tiempo hasta el examen, porque estás investigando, estás haciendo diapositivas, estás verificando la bibliografía, estás colocando este material, estás haciendo pruebas, ensayo, estás haciendo verificaciones, estás haciendo revisiones, todo eso. Porque muchas veces, y te voy a decir clarito, muchas veces se copian presentaciones de otros y créanme, los de tribunal ya conocen todos, ya conocemos. Y se marca eso. Esta presentación ya lo vimos, solo le cambiaron el color de letra y ya, me comprenden. No hagan esas cosas, ¿de acuerdo? O peor, improvisan con dos, tres, cuatro diapositivas como si fuera una presentación de clases, etcétera. No, es un examen de grado. Tiene que tener todas las fórmulas. Tratar, no tratar. Ustedes no deberían cometer ningún error de ortográfico, ¿no? Gramatical, sintaxis, todo eso. ¿Ya? Y yo, miren, en este momento no estoy en un examen, pero trato de no tener fallas. Y en el caso de los estudiantes, se revisa mucho esto de la acentuación, mayúsculas, minúsculas, todo. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita alta responsabilidad. Ensayar y verificar los tiempos de exposición. Muchas veces nos tardamos y ¿qué pasa? Que cuando llega el tiempo, te dicen, ok, pase a su conclusión. Y no has terminado. ¿Qué crees que te va a pasar? No hay forma, queridos estudiantes. Y no vale, es que me faltó, es que y le empezamos a echar la culpa a todo. No vale. Para eso entrenas. ¿De acuerdo? Revisar minuciosamente las diapositivas, títulos, gramática, sintaxis, ortografía, eso que te acabo de decir. Fíjate los colores, que no sea, digamos, negro con azul, que es
prácticamente no se ve, o guindo con lila, no, trata, mira esto que estoy viendo, sí, más o menos, ya más o menos, pues sabes que nada es perfecto, tú lo puedes hacer mucho mejor, ¿ya? Cuarto, dice estar 1 o 2 horas antes y probar los recursos que se van a utilizar. Revisa tu computadora. Una cosa te voy a decir también, trata de hacer tus diapositivas con una aplicación que no necesita internet. A veces el internet es lento, no está el equipo, que no se puede descargar, que se dañó la presentación, un montón de excusas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Mm? No sirven excusas, es un examen. Entonces, hay que estar a tiempo y preparar, ¿no? Mostrarla, que tu laptop funcione bien, descargarlo en tu celular, en tu laptop y en la nube, en los tres colocar. Uno de los tres va a funcionar si tuvieras alguna falla, ¿de acuerdo? No es presentado. Si están en grupo de 3 o 4 personas que van a dar el examen el mismo día, programen bien porque los van a sortear en orden, pero organícense los 4, bonito, tú te toca, esta es tu presentación, la mía es esta, la mía es esta, en este orden. Y así no tienen mayor problema, ¿de acuerdo? Créanme, ahí hacen correteos y no les alcanza el tiempo. Y generalmente ese es un factor que afecta, ¿ya? Mucho, afecta mucho y negativamente. Y no hay vuelta, ¿no? ¿Sabes? Quinto, ayudan elementos adicionales como maquetas, simulacros con mercancías, agentes aduaneros, documentación. Si vas a hacer, por ejemplo, una valoración o una liquidación aduanera, trae los documentos que se necesitan. En un folder distribuyes a tus mm, al tribunal. Te comentaba, en este tema de protección de mercancía sería interesante que vengas con un casco, con una... Sí, digo, ponte creativo, pues, de tal forma que sume a esto. Y por supuesto, ya para el punto 6, formalidad, seriedad y puntualidad. Siempre se exponen en tercera persona, ¿no? Siempre se manejan hábitos protocolares muy respetuosos, ¿no es cierto? Con el tribunal externo, presidente, tribunal interno, etcétera. Ya eso que tú sabes. Lo más importante siempre es el tema de tu contenido. No leas tus diapositivas. Puedes leer un poquito, una palabrita, 2 palabritas, y ya te acuerdas lo que has estudiado. Sofía Larico dice, licenciado, buenas noches. ¿Qué medidas de protección física son recomendadas para el traslado de órganos? Bueno, en esta condición, ¿quién sabe exactamente el tipo de condiciones? Pues obviamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud es el único ente autorizado para poder hacer eso. Y por supuesto, ¿cómo se tramita eso? El hospital, a partir de un presidente o un director, hará las gestiones correspondientes ante el ministerio y este ministerio dará las autorizaciones y las condiciones de tanto del país de origen y de destino del cual van a traer. Lo mismo pasa con productos, repito, que solamente mm, el gobierno tiene tuición al respecto. ¿Ya? Son así, Sofía. Y bueno, eso es todo, estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta adicional, tal vez? Me parece que eso de los órganos es un poquito más de curiosidad. Hablando de curiosidades, y con esto ya me despido, mm, bajo qué, aunque esto no debería ser pregunta, dice, ¿qué es régimen? Porque te puede tocar también el tema de régimen aduanero. ¿Cómo traen los embajadores, ¿no es cierto?, de otros países sus pertenencias, ¿no? ¿Cómo es el tema? Nada, aquí hay condiciones que utilizan pasaportes diplomáticos y se le hace un trato especial a la mercancía, se las revisa y bueno, tiene, digamos, entra directamente a lo que es al propietario, ¿no es cierto? Sin mayor inconveniente, no necesitamos aplicar ningún tipo de régimen aduanero, no pagan gravámenes, nada, ¿no? Porque son este menaje, ¿no? Cosas personales de los embajadores. A veces hacen ese tipo de preguntas. Pero repito, ese tema, por eso yo preguntaría si escuchara un tema, si el tema fuera regímenes aduaneros. Pero en esto es protección física de mercancías. Pero bueno, nunca no sabemos, ¿de acuerdo? Por eso tienes que leer, saber un poquito de todo y especializarte en este tema. ¿Está bien? Eso es todo, estimados estudiantes. ¿Algo más? Mucho algo también que preguntan aquí es mucho sobre las etiquetas, ¿no? Sobre las instrucciones de consumo.
de los productos. Hay un código de barras incluso, ¿no ve? Eso también. Eso es donde vas a, cuando veas, estudies los envases, ahí vas a darte cuenta que todo esto hay que saber. Sí, pero es como yo lo hice. Digamos, la función, características y para qué sirve. Eso es todo. ¿Está bien? Pero cuanto más detalles hagas, mejor. ¿Algo más? Muy bien, damas y caballeros, les agradezco por su atención. Bueno, les deseo mucho éxito en esta etapa. Ya han terminado la carrera. Les falta la cereza en la torta, que va a ser su examen de grado. Les ruego máxima responsabilidad. No vale improvisar. Y si improvisas, no vale quejarse. ¿De acuerdo? El examen de grado es un examen normal, donde vas a exponer tus conocimientos y, por supuesto, te va a tocar un tema y ese tema tienes que desarrollar de forma adecuada y correcta, ¿ya? No te quedes solo con el tema, estudia un poquito más allá de todo lo que concierne al área, ¿de acuerdo? Y finalmente, las recomendaciones que les di, sean puntuales, no estén improvisando y tomen todos los recados. Seguro, seguro, seguro les va a ir bien, ¿ya? Y eso sí, por favor, como aquí les he dado un índice, ¿cierto? De comercio internacional y de protección física, les he dado un índice. Más o menos esa es la idea. Ahí tienes el 90%, ¿ya? Ese 10 puedes aumentar algo más y nada más, para darle un poquito más de calidad a tu trabajo, que seguro lo vas a hacer, ¿ya? Bueno, capaz que nos veamos en alguno de sus exámenes. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, Lice, muchas gracias. Hasta luego, señorita. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado, muchas gracias. Hasta luego, Un licenciado. gusto.